Los miedosos no conquistan. Dígalo conmigo. Ay, 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 Dios mío. O sea que hoy el miedo se va a ir. Bueno, vamos a leer el Salmo 27. Salmo 27 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón, como dice, no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría, y con música cantaré y alabaré al Señor. Amén. Los miedosos no conquistan. Pero hay una verdad, y es que todos en algún momento sentimos miedo. El miedo es algo, digamos, normal en la vida de todo ser humano. Fuimos creados así, tenemos alma, tenemos sentimientos, es parte de nuestra estructura emocional. Los psicólogos dicen que el miedo es un mecanismo de defensa bueno, porque te alerta, te da señales cuando hay algún peligro. Y vamos a decir que hay un miedo normal, hay un miedo natural, que todos lo sentimos. Por ejemplo, miedo a las alturas, miedo a la oscuridad, a lo desconocido. ¿Qué hay allá detrás de esto? Entonces siento como cierta inquietud. Hay personas que tienen miedos a los aviones, tienen miedo a subirse a un avión. Hay personas que tienen miedo a ciertos animales, o sea, son valientes hasta que se aparece un ratón, o una cucaracha, o un gusano de esos, ¿no? Y digamos, hasta allí es como normal el tener miedo. Pero cuando el miedo pasa esa línea delgada de lo normal, pasa a lo anormal, ya cuando no manejamos ciertas situaciones, y el miedo pasa ese límite, y la Biblia dice que se convierte en una atadura, en un problema espiritual. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese miedo que no es bueno, ese miedo anormal, es lo contrario a la fe. Ese miedo nos paraliza, nos impide dar pasos, nos impide alcanzar metas y sueños, roba nuestro potencial. Ese miedo anormal impide que nosotros seamos esas personas que Dios ha diseñado y que Dios ha destinado y decretado que nosotros seamos. Ese miedo nos impide hacer cosas grandes para Dios. Nos impide dar esos pasos que tenemos que dar. Es una atadura espiritual y nos lleva a muchos comportamientos más. Entonces, cuando uno tiene miedo, uno se vuelve pesimista y negativo. Cuando uno tiene miedo, uno se vuelve escéptico, incrédulo. Uno termina dudando de la palabra de Dios y de las promesas de Dios. Y en vez de uno esperar lo mejor, cuando uno tiene miedo, uno lo que está esperando siempre es lo peor. Alguien dijo que el miedo es fe al revés. Miedo es como, a ver, déjenme decirlo así, es como una fe negativa.
Tú no has visto que hay personas que tienen una seguridad y una certeza y una convicción de que les va a ir mal. Es una fe al revés. Es que yo sé que el chequeo médico va a salir malo. Yo lo sé. ¿Cómo? ¿Y cómo lo sabes? O sea, tienen una fe en que el chequeo médico va a salir malo. ¿Y saben cómo sale el chequeo? Yo sé que en esa universidad yo presenté el examen, pero no voy a pasar. Es que no voy a pasar. No voy a pasar. Y llaman: hola, amiguis, no voy a pasar. ¿Y tú sabes qué pasa? Que no pasan. O sea, es una fe negativa. Yo sé que lo del carro no me va a salir. Yo sé que ese contrato no es para mí. Es que yo sé, yo estoy seguro. Y uno dice: si ese convencimiento, si esa seguridad la usaran para las cosas buenas, su vida sería otra. ¿Te das cuenta? Es fe al revés. Es una fe negativa. Hace algún tiempo hablamos de la famosa ley de Murphy. ¿Recuerdan? Los jóvenes manejan mucho eso: ley de Murphy, ley de Murphy, ley de Murphy. La ley de Murphy dice que si algo puede salir mal, va a salir mal. Es una ley como negativa. Este Murphy. La ley de Murphy es esto: tú vas en tu carril, en tu vehículo, moto, carro, lo que sea, y el carril de al lado es el que está avanzando. El carril tuyo algo pasó, y tú te pasas para el carril de al lado. Y entonces ahora el carril que avanza es de donde estabas, y el carril que se detiene eso se llama ley de Murphy. La ley de Murphy dice que el pan siempre se cae por el lado de la mantequilla. Sí. Es que esa ley dice que si algo puede salir, siempre te pisan es el dedito que tienes inflamado. A la única persona que se le perdió las maletas fue a ti, ley de Murphy. O sea, encuentras las mujeres, los hombres encuentran una oferta aquí y la camuflas allí. Uno siempre esconde las ofertas. Mientras usted va a sacar dinero, cuando usted llega, ley de Murphy, otro desgraciado, otra persona, perdón, se llevó la oferta. Eso se llama, ¿cómo se llama? Tú calzas 38. Vamos a suponer que tú calzaras 38. Y tú llegas a buscar los guayos 38, los tenis 38. Y entonces el vendedor te dice: se acabaron, los 38 se acabaron. Hay 39, pero lleva el 39 que el pie le cede. Un paréntesis allí. No se deje enredar de los vendedores. Yo vendí zapatos, así fue que enredé a de ella. Yo vendía zapatos, correas y bolsos. Entonces el vendedor siempre te dice, vendedor de esos vendedores, pero vendedores a la antigua, te dice: no, usted es 40 y lo meten en un zapato 37 y los dedos le quedan así, ¿no? Entonces el vendedor le dice: no hay ningún problema, eso cede, porque es cuero, eso cede. Si no cede el cuero del zapato, cede el pie, pero algo tiene que ceder. Entonces usted va a comprar las camisas talla M, 15 y medio, y hay 16, 17, 18, XS, triple XL, menos la talla suya. Y usted dice: pero ¿por qué siempre? ¿Cómo se llama eso? Pero sabe, en el nombre de Jesús cancelamos la ley de Murphy en nuestras vidas. Si vamos a buscar talla M, va a aparecer talla M. Cuando nos cambiemos de carril, ese carril va a avanzar. El pan no se nos va a caer, y si se cae por el otro lado y la mantequilla va a quedar a salvo. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que el bien y la misericordia, dice el Salmo 23:6, nos van a seguir todos los días de nuestra vida. A ti no te va a ir mal, a ti te va a ir bien. Mire lo que le sucedió a Moisés. Denme toda su atención acá. Moisés, él necesita reconocer la tierra prometida, y para hacerlo se va a cada tribu. Ustedes recuerdan que las tribus de Israel eran ¿cuántas? 12. Entonces se va a cada tribu, y de cada tribu le dan el mejor líder, le dan un príncipe, la persona más destacada de cada tribu. Imagínense eso, la persona que brillaba más, el más destacado. Entonces 12 príncipes, y Moisés les dice: vayan y reconozcan la tierra prometida y me traen un informe.
Estos 12 hombres fueron a reconocer, a identificar la tierra prometida. Después de 40 días ellos regresan y traen un informe. 10 de ellos empezaron a hablar mal y el informe de ellos fue negativo, y empiezan a decirle a Moisés, al pueblo: ¿sabes qué, Moisés? Nosotros fuimos a la famosa tierra prometida que dice Dios que nos va a dar. Esa tierra es tierra mala, esa tierra traga a sus moradores, las ciudades son muy grandes y fortificadas, y como si fuera poco, la gente de esa ciudad son gigantes, y nosotros al lado de ellos éramos pequeñitos, éramos al lado de ellos como langostas. Tú sabes cuál ha sido el problema de los latinos en el mundo entero. El problema no ha sido talento, no ha sido estatura, no es un problema de pasaporte. El problema nuestro es un problema de mentalidad. Es el problema de los deportistas, de los jugadores, es el problema de toda nuestra gente, un problema de mentalidad. Por eso la pobreza más grande de América Latina, nosotros estamos parados en una riqueza. Aquí hay agua, hay todos los elementos naturales, hay de todo, hay la fauna, hay absolutamente todo. Pero a nosotros no nos falla no nos funciona bien la cabeza. La pobreza más grave no es la pobreza financiera, es la pobreza mental del latino. Y necesitaríamos un cambio de SIM card, un cambio de chip acá. Por eso la Biblia habla de cambiar nuestra manera de pensar. Cuando la manera de pensar de una persona cambia, su vida va a cambiar. Entonces estos hombres estaban hablando de la tierra prometida, pero estaban hablando mal. Eso es imposible. Nosotros no podemos conquistar. Y mira cómo una persona negativa, cómo una persona pesimista, cómo una persona miedosa puede contagiar, puede dañar a otras personas. Y esto es para que tú tengas cuidado. La gente dice que empezó a llorar. Todo el pueblo empezaron a quejarse. Y ellos estaban diciendo: nos vamos a devolver a Egipto. ¿Para qué Dios nos sacó? Nosotros no vamos a entrar a esa famosa tierra prometida. ¿Tú no has visto? Tú estás bien y la gente te hablan 20 cosas buenas, pero alguien te dice una cosa mala, un mal comentario, y tú te quedas en el mal comentario. Y uno termina siendo afectado por lo que la gente dice. Uno termina siendo afectado por un comentario de un chismoso, de un dañino o de un perverso. Uno termina siendo como que dañado en su mente y en su corazón porque alguien dijo algo allí que te metió miedo. Tú vas a dar un paso de fe y hablas con un primo, y el primo te dice: no, primo, ni haga eso. Yo hice, no, eso a mí me fue. Y usted termina como asustado. O va donde su abuela a pedirle: abuela, porque la abuela tiene experiencia. Abuela, ¿usted qué opina? Y la abuela le dice: no, es una abuela hermosa, pero de fe no sabe nada. No haga eso, mijo, porque, ay, no. O sea, y tú terminas con un miedo. Ustedes sabían, Dios no permitía que a la guerra fueran varios tipos de personas. Y dentro de ellos, dice, en las leyes de la guerra en Deuteronomio, había un tipo de personas que Dios decía: no quiero que vayan a la guerra. Y eran los cobardes, los miedosos. Y Dios decía: porque ellos van a apocar el corazón de sus hermanos. Pero esto es la verdad. Una persona, tú hablas con un miedoso, hablas 15 minutos y al rato el miedo se te pegó. Y yo no, de verdad. No, lo que dice mi amigo, mi compañera, lo que dice mi familia, no, eso es cierto. Y yo no había pensado en eso. Y tú terminas lleno de miedo porque hablaste con un miedoso. Entonces Dios decía: a los miedosos no me los lleven a la guerra. Déjenlos en la casa, que después celebren y digan: ganamos. Déjenlos que celebren, pero no los vaya a llevar. Y piensa en esto: los miedosos contaminan. Y estos miedosos, pesimistas y negativos dañaron el corazón de la gente. La gente ya estaba llorando. ¿Sabes qué hicieron 2 de los príncipes? Porque 10 de ellos empezaron a hablar mal. Caleb y Josué los hicieron callar. Y le hablaron a toda la gente y le dijeron: escuchen esto. Nosotros vamos a ir y vamos a subir y vamos a tomar posesión de esa tierra, porque Dios dijo que es de nosotros.
El amparo de ellos se ha ido y con nosotros está el Señor. Vamos a conquistar, más podremos nosotros que ellos. Con nosotros está el Señor. Y Caleb y Josué se atrevieron a decir: lo vamos a comer como pan, porque Dios está con nosotros. ¿Sabe qué dijeron los otros 10 chismosos y negativos y miedosos? Que apedrearan a Caleb y a Josué. Escuchen estos nombres y ustedes me van a decir si los han escuchado alguna vez, pero me dicen: Samúa, ¿le suena Samúa? Mua, ¿no? Safat, Igal, Palti. Díganme algo, ¿Palti le suena? Digan no. Gadiel, Gadi, Amiel, Josemiel, no. Setur, Navi, Jeuel, diga ni idea. ¿Los ha escuchado alguna vez? Estos son los nombres de los 10 pesimistas, de los 10 miedosos y de los 10 negativos. ¿Y sabe por qué no los conocemos nosotros? Porque los negativos no harán historia, porque jamás se le ha construido un monumento a un crítico, porque jamás se le ha hecho una estatua o se le ha hecho un reconocimiento a un chismoso o a un miedoso. Jamás. La historia la hacen los hombres de fe y la gente de fe. A ver si les suenan estos dos nombres, pero ayúdenme. Caleb. Hemos llamado a muchos niños Caleb. Josué. Fue el que entró, fue el sucesor de Moisés. ¿Sabes por qué la Biblia lo recuerda? ¿Sabes por qué nosotros lo recordamos? Porque ellos fueron hombres de fe. Y hoy yo le estoy hablando a familias de fe. Hoy le estoy hablando a mujeres de fe. Hoy le estoy hablando a hombres de fe que harán historia, que marcarán sus generaciones y que serán bendición en esta nación y en las naciones de la tierra. Gríteme amén. Me encontré con una noticia. El gobierno colombiano invitó a un hombre, él es un doctor en filosofía y licenciado en ciencias de la educación de la Universidad de Barcelona. Él es Gregorio Luri Medrano. Fue invitado por el gobierno para revisar algunos procesos en Colombia, lo que está sucediendo en los colegios y algunos otros procesos que están, cosas que están pasando en el país. Él salió, como casi toda persona que viene a Colombia, salió muy impactado por la calidad de personas, por la calidad del país. Pero él dice: yo me quedé asombrado. Y no lo dice de mala intención, es una persona tan educada y tan bien hablada. Dice: me quedé asombrado de lo que me encontré en Colombia. Y él lo llama pesimismo ambiental. O sea, hay un pesimismo en la gente para solucionar problemas, para enfrentar situaciones en su vida. Pero no es necesario que un experto nos dijera eso. Tú notas el ambiente, tú oyes a la gente hablar, tú te cruzas en el camino de las personas y hay un pesimismo ambiental, hay un miedo ambiental. Este hombre dice que esto es una enfermedad que nos vuelve negativos y esto desemboca en el miedo. Déjame decirte esto: a Dios le gusta la gente atrevida y la gente de fe. Yo te voy a repetir porque lo tienes que escribir en alguna parte. A Dios le gusta la gente atrevida y la gente de fe. La gente que tiene una actitud de triunfo y de victoria todos los días. La gente que empieza el mes de octubre diciendo: gracias, Señor, por todas las cosas que vas a hacer en este mes. La gente que se levanta queriendo comerse el mundo y diciendo: yo sé que nací para ganar, que tengo un sello de victoria en mi vida. A Dios le gusta la gente que es así. ¿Sabes qué es la fe? La fe es riesgo. Sobre todo la fe es riesgo. Y el riesgo produce en nosotros temor. Cuando tenemos temor, uno no quiere salir de su zona de confort, de su zona de comodidad. Uno tiene miedo porque algo me puede pasar. Yo hacía una comparación en el día de nosotros, y voy a incluirme allí, en los padres modernos, primerizos. Y la diferencia de nuestros padres: nuestros padres nos tiraban a la guerra desde niñitos.
hoy nosotros encontramos una cantidad de padres sobreprotectores, y la sobreprotección ha traído una generación de chicos y chicas extremadamente delicados y delicadas. Esa sobreprotección termina siendo dañina. Una de las cosas que nosotros hicimos con nuestros hijos al darnos cuenta de esto es: ¿vamos a cuidar a nuestros hijos? Sí, claro. Pero vamos a permitir que ellos vuelen alto. Bueno, y en efecto volaron, porque se fueron todos. Están estudiando en diferentes lugares. O sea, porque uno es sobreprotector con los hijos. A veces con esos niñitos, si uno no permite absolutamente nada, a uno lo tiraban y usted aprendía a gatear, comía tierra y otras cosas. ¿Entiende? Y tú ves esos niños de hoy, no pueden salir. ¿Cuál era el juego de nosotros? Llovía y uno salía al pantano y a bañarse allí. No, el niño hoy, cierren todas las ventanas, al niño lo cubren tipo talibán, queda el niño. Y uno sobreprotege. Ay, y esos abuelos sobreprotectores con esos niñitos. Y no. Y uno recuerda los totazos que uno se daba en la cabeza. Y nada, gloria a Dios, nada de tumores, nada de migraña, nada, sanos. Pero esos padres de ahora, no, yo no llevo al niño a Campeones Kids porque algo me le puede pasar allá. Y uno es con un miedo con esos niñitos. Suelta a esos niñitos y déjelos que vuelen. Pero ¿sabe qué es lo que hace que uno sea miedoso con los hijos? Claro, ese temor, ese miedo, esa inseguridad con la que vivimos. Déjame decirte, todo lo valioso que tú llegas a conseguir en la vida, lo consigues a través de riesgos de fe. Todo en la vida es un riesgo. Mírame acá, tú no puedes seguir siendo una persona insegura. No puedes seguir siendo una persona indecisa, llena de temores, llena de inseguridades, llena de complejos. Tú eres un hijo de Dios. Para que esos miedos se vayan, tú tienes que recordar quién está contigo. Esto no se trata de educación. ¿Sabe yo que me he dado cuenta? Que parece que hay gente que entre más estudia, como que más miedosos se vuelven. No, hay que calcular. Y eso hasta para comprar una bicicleta, eso es una calculadera, pues. Y no, porque nos descuadramos allí. Oiga, toca al que tienes al lado y dile: ahí te están hablando. Tú tienes que recordar que Dios está contigo, que no estás solo. Vamos, grite: no estoy solo. Vamos, dígalo así seguro, diga: Dios está conmigo. No, pastor, pero yo no sé si está conmigo, porque a veces lo siento, otras veces no lo siento. No, olvídate de cientos. Es que Dios está conmigo. ¿Y por qué está conmigo? Porque la palabra de Dios lo dice y porque yo creo la palabra de Dios. Y a veces el sentimiento te va a decir que Dios sí está contigo, y a veces el sentimiento te va a decir no, Dios no está contigo. Pero a un lado los sentimientos, yo sé que Dios está conmigo, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sabe por qué? Usted sabe por qué David se enfrentó a Goliat. Y uno lee la historia y pasa tan rápido por esa historia, pero resulta que David es el menor de la casa. David no es un guerrero. Usted sabe que al menor de la casa siempre lo ponen a lavar la loza, lo ponen de mensajero. O sea, por eso cuando uno es el menor, uno quiere crecer rápido o volarse de la casa o algo. Entonces, porque todo es el menor. Manda al niño, manda al menor, lo mandan a hacer de todo. Entonces David era el mensajero de la casa, era el todero de la casa. Entonces el papá le dice: quiero que le lleves alimento a tus hermanos que están en el campo de batalla, los hermanos mayores. Y David es un chico y él va a llevarle comida a sus hermanos, y se encuentra con una escena allá. Hay un gigante llamado Goliat, que hace 40 días está insultando, está desafiando al pueblo de Israel que salga un guerrero que pelee con él. Y había una atmósfera paralizante de miedo, una atmósfera de temor que había atrapado al rey Saúl y a todo el pueblo.
Pero resulta que David no está bajo esa atmósfera de miedo y de temor. Y David dice: ¿quién es ese tipo? Yo voy a pelear contra él, porque la atmósfera en que vive David es una atmósfera diferente. David no está bajo la atmósfera del temor. Entonces David dice: yo voy a ir a pelear contra él y lo voy a derrotar y lo voy a vencer. Y habla con una seguridad y con una convicción que tú lo ves hasta atrevido y hasta desafiante. Y le dice a Goliat: ¿sabes qué? Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, porque Dios está conmigo. Dios me va a dar la victoria. Pero ¿dónde estuvo el secreto de David para que no seamos misteriosos? David sabía: Dios está conmigo. Tú tienes que saber quién está contigo. Sabes, el miedo está haciendo estragos en la vida de muchas personas. Y déjame preguntarte algo, porque quiero que lo desarrollemos a manera de devocional esta semana. A ver si ustedes son disciplinados y ordenados. ¿Cuántas cosas tú no has hecho por miedo? Saben que la raíz del miedo es totalmente diabólica. El miedo aparece por primera vez en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan contra Dios. Porque el miedo nace cuando el ser humano se desconecta de Dios. Ellos pecan contra Dios, se esconden, y Dios viene a buscarlos, porque todos los días Dios venía al huerto para hablar con ellos. Y Adán estaba escondido ahora con Eva, con su esposa. Y Dios le hace la pregunta a Adán: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Señor, yo me escondí, yo tuve miedo. Ellos sintieron miedo. Pedro estaba caminando sobre las aguas, ¿recuerda la historia? Pedro siente miedo y empieza a hundirse. Todo iba bien hasta cuando llegó el miedo a su vida. El profeta Elías derrotó a 450 profetas falsos. Y ahora la esposa del rey Acab, la reina Jezabel, lo amenaza. Y Elías va y se mete a una cueva. Y hasta allá va Dios y le dice: Elías, ¿tú qué haces aquí? Y él empieza a justificar su miedo, porque hay algo que nosotros hacemos, y es que siempre tratamos de justificar comportamientos aberrantes, arbitrarios. Siempre tratamos de justificar las cosas malas que hacemos. Y cuando tenemos miedo, cuando sentimos miedo, lo tratamos de maquillar. Si usted sabe algo de Biblia, entonces usted trata de ponerle un maquillaje, un barniz bíblico. No, yo no soy miedo, yo soy prudente, que es otra cosa. Entonces usted quedó bien. Yo diría que usted es un prudente miedoso. ¿Te das cuenta? Y uno trata de justificar todos sus comportamientos con algún versículo bíblico. Pero para ser libres de algo, nosotros tenemos que decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo te necesito a ti. Yo tengo una atadura en tal área de mi vida y necesito ser libre. Tengo una atadura que se llama miedo. Yo necesito ser libre del miedo, del temor. Y mira la fórmula para uno ser libre del miedo, porque podemos disertar acerca de esto y muy bonita la teoría, pero la única forma de que el miedo se vaya es enfrentándolo. A nosotros no nos enseñaron a enfrentar, a nosotros nos enseñaron a huir, a mentir, a esconder, a engañar, pero no nos enseñaron a enfrentar. Por eso cuando una persona enfrenta, es tan raro ante la sociedad. Lo más fácil es hablar de alguien a espaldas de esa persona, y todo el mundo lo hace. Pero vamos a sentarnos y vamos a mirarnos a los ojos para decirnos unas cuantas cosas. No, pero la gente no lo hace. Lo que hizo David contra Goliat fue enfrentarlo. ¿Cómo hago para que el miedo se vaya? La gente tiene miedo, por ejemplo, de las inyecciones. Hay gente que se paraliza cuando ve una jeringa. ¿Cuál es la fórmula para que ese miedo se vaya? Mañana hágase inyectar. Póngase una inyección de complejo B con Neurobión. Y recuerdo, a veces da tanto miedo los aviones. Estamos haciendo un vuelo de 11 horas para llegar a un aeropuerto y después tomar otro avión. Íbamos a cumplir un compromiso ministerial. 11 horas en un avión. La gente ya estaba estresada. El avión había tenido que dar unas vueltas para poder aterrizar, una vuelta de 1 hora y media, 2 horas. Y la gente estaba tan estresada, la gente ya estaba preocupada, casi estaban soltando las máscaras de oxígeno. Pero yo estaba
tranquilo. Y yo le decía: Señor, este avión no se puede caer, yo voy aquí. Pero no estaba diciendo por el altavoz ni nada de eso, no, yo estaba hablando con Dios. Creo que ustedes se están dando cuenta de esto ahora. Yo le decía: Señor, esto no se puede caer, yo voy aquí. Aparte de eso, tengo muchas cosas por hacer. O sea, a ti no te conviene que yo me muera tan joven. Además, ahora tengo que llegar a predicar. Tengo 3 predicaciones. Así que, Señor, tú verás. Yo, si quieres, yo me muero porque me voy a tu presencia, pero no sé quién pierde. O sea, yo le eché los perros a Dios y después estaba dormido. Y después el capitán dijo: no, ya se solucionó y llegamos. Pero la forma de que el miedo se vaya no es miedo, fuera, fuera, fuera. No, es enfrentar tus miedos. Hay un programa en la televisión, realmente 3 minutos, un programa en la televisión muy interesante. Es como de la naturaleza y de animales, que llevan a las personas que tuvieron algún tipo de trauma con algún animal, tiburón, un oso, un lobo. Entonces unos expertos llevan a la persona, si la persona accede y quiere, a tener un contacto con ese animal. Pero qué chévere. Y claro, la gente tiene miedo. Lo que pasa es que la gente entró en su hábitat, el experto le explica y entonces vuelve a tener contacto con unos osos allí, algo amaestrados. Pero la gente puede como tener un contacto con ese animal y la gente puede entender: claro, ahora entiendo. Y puede superar en algo su trauma, porque se enfrenta a algo que, claro, marcó su vida, casi le mata, casi le acaba su vida. Pero ahora está en contacto con ese animal y se da cuenta que lo que ocurrió fue algo ocasional. Termino con esto. Moisés está a orillas del Mar Rojo. Han salido de Egipto, ustedes recuerdan, con señales, una cosa poderosa. Y están a orillas del Mar Rojo. Y ahora viene Faraón enfurecido y toda la gente está asustada y presionando a Moisés. Y Moisés viene a orar al Señor, porque Moisés es un buen cristiano. Señor, por favor. Y el Señor le dice: Moisés, no es tiempo de orar. Y a mí siempre me ha parecido eso tan raro de Dios, porque a veces uno se equivoca. Cuando es tiempo de marchar, uno está orando, y cuando es tiempo de orar, uno está marchando. Y hay tiempos para orar y tiempos para marchar. Eso es gratis, eso no está en el mensaje. Pero escuche, y Moisés está asustado. ¿Qué hacemos, Señor? Y el Señor le dice: Moisés, no es tiempo de orar. Dile al pueblo de Israel que marchen. Y Moisés da el primer paso con el pueblo y el Mar Rojo se abrió. ¿Qué significa eso para ti y para mí? Voy a dar pasos de fe. Un hermano aquí muy querido en la iglesia me decía: pastor, pero ¿y lo del carro? Son 300,000 pesos mensuales. ¿Qué vas a tener miedo? 300,000 pesos lo hace una persona en el semáforo y le sobra. Porque a veces estamos tan miedosos y no hemos dado pasos de fe. Alguien me escribía por las redes sociales, me decía: pastor, una persona profesional, me decía: pastor, tengo la cuota inicial de mi casa, pero tengo miedo por las cuotas. ¿Te das cuenta? Todas las cosas que uno no puede hacer por el miedo. Y estamos literalmente presos y atados por todos nuestros miedos. Hay miedos heredados. La abuelita miedosa, la mamá miedosa, y usted: no, es que me da un miedo a mí. ¿Sabes cómo se llama eso? Miedos heredados en la familia. Todos miedosos. Y usted: pues no sé, a veces quiero, pero otras veces me da miedo. ¿Sí te das cuenta por qué tenemos que ser libres del miedo? Hay gente que no denuncia ciertas cosas porque tiene miedo. Tenemos miedo de personas, miedo de tantas situaciones en la vida. Pero aprende esto: los miedosos no conquistan. Y tú has sido llamado a avanzar, a conquistar y a ir hacia adelante. Dígame amén. No quiero seguir amarrado, no quiero seguir atado a tantos miedos que generalmente son irracionales. Muchas veces el miedo hace que huyamos de algo que no nos persigue. Nos estamos inventando enfermedades, miedo a tantas cosas. Y la vida se vive
La vida con Cristo, la vida con Dios se vive libre, libre de todo miedo y libre de todo temor.